señores, muy buenas noches y bienvenidos a Canal 4 Televisión, al espacio Los Profesionales de Canal 4. La semana pasada hablábamos de transporte, hoy volvemos con el tema porque es lo suficientemente importante y vital para el desarrollo de una sociedad, para el desarrollo de una industria y no digamos para una zona tan especial como es Canarias, como es las Islas Canarias en su totalidad. Hablar de transporte, señores, es hablar de supervivencia. Les planteaba yo una pregunta la semana pasada cuando cerramos el programa. ¿Qué pasa si un día los transportistas, luchando por sus legítimos derechos, pues se declaran en huelga? Imagínense ustedes la paralización de ese transporte. Materias primas, productos de primera necesidad, que no llegan a los supermercados y evidentemente crearían, y además con toda razón, porque para eso hay una ley de huelga que lo permite, pues crearía una alarma social insostenible y a veces de difícil y dura recuperación. Por eso hoy contamos con don Agustín Espino, que es el presidente de la Federación Regional de Transportistas de Canarias. Hombre, yo soy pequeño, pero evidentemente la persona que le voy a presentar, bueno, es pequeño, pero quizás de estatura, pero muy grande de conocimiento, sobre todo en materia de transporte, sencillamente porque él es un profesional, conoce esta materia como nadie y además es presidente de la Federación Regional de Transportistas. Don Agustín, empiezo con esta broma, le pido disculpas, espero no ofenderlo. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero bueno, hay que empezar con cierta buena cara. Por supuesto, sí. El transporte de Canarias, ¿cómo está? Hombre, sí, el transporte... Estos sufridos profesionales. Yo creo que el transporte sufre todas las crisis habidas y por haber. Ya comentó usted antes sobre el tema de que qué haríamos sin transporte, ¿no? Yo lo he dicho en muchas ocasiones, no hay ninguna actividad ni empresarial ni ciudadana que no dependa del transporte. Es decir, ¿hay algo que se pueda resolver sin transporte? No, ni la actividad profesional por empresarios que seamos o por personas, ¿no? Es decir, el sector transporte es vital para la cohesión en todas las sociedades, tanto económicas como personales, ¿no? De ahí la importancia que tenemos. Sin embargo, yo tengo que decir, no la verdad, que a veces no se le da la importancia suficiente que lo tiene, ¿no? Somos unos empresarios muy sacrificados. Yo creo que es un sector que arriesga mucho para un beneficio muy bajo. Lo he dicho en muchas ocasiones, en muchas mesas. El riesgo es muy elevado. Tengo que decir que invertir en materia de transporte para ejercer una profesión digna no se baja de 100.000 euros por unidad de media en camiones o por 250 en guagua. Es decir, una unidad que pueda costar dinero para luego amortizarla, tener su puesto de trabajo y poder vivir, es un gran sacrificio que adoptan los grandes empresarios o los pequeños empresarios del mundo del transporte, ¿no? Es una profesión digna, sacrificada y muy laboriosa, ¿no? Por eso digo que a veces desde las administraciones no se les presta la atención debida, no se les presta, ¿no? Por siguiente, yo demando desde aquí, de que lo he dicho en muchos foros, de que a este sector hay que protegerlo más, hay que ayudarle más y sobre todo escucharle más, que es lo más importante, ¿no? Por parte de las administraciones no siempre se le escucha lo suficiente. Cuando usted habla de 100.000 euros, estamos hablando de, por ejemplo, en camiones, una cabeza tractora. Sí, hay que añadir luego el complemento. Es decir, si a esa cabeza le sumamos los semirremorques, nos podemos estar yendo a 160, 170.000 euros poder trabajar. Y en guagua, hemos hablado antes de 250, estamos hablando de una media, ¿no? Una media, ¿no? Los hay por encima y por debajo hay muy pocos en guaguas, ¿no? Lo que significa de que montar un negocio hoy de una cafetería cuesta poco. Se alquila un local y cuesta poco, ¿no? Y poco se arriesga, ¿no? Pero un vehículo cuesta mucho dinero y ya digo, cuando tiene la desventaja que si usted arriesga poco dinero, puede cerrar mañana que poco es lo que va a perder. Pero si usted arriesga mucho, cuando tenga que cerrar, va a perder mucho. Que es lo que yo he dicho muchas veces en los foros de mis compañeros, ¿no? Es decir, es que a veces correr esa aventura cuesta y mucho. Hay que tener las cosas muy claras, y sobre todo, yo lo he dicho, mucha voluntad y muchas ganas, ¿no? y mucho coraje, ¿no? Yo tengo un amigo transportista que me dice, ni se te ocurra meterte en el mundo del transporte porque terminas hipotecando a tu mujer y vendiendo a tus hijos. Creo que el ejemplo viene como anillo al dedo. Sí, no, yo tengo una frase de un arquitecto una vez que me dolió y mucho, porque yo he sido transportista por vocación toda mi vida. Un arquitecto me dijo una vez a mí, dice, hombre, ¿a qué se dedica usted? Digo, al mundo del transporte. Dice, joder, tiene usted el peor negocio que hay. Y yo me enfadé tanto porque yo presumo de mi profesión que le dije, hombre, no todos podemos ser arquitectos, ¿no? Y le dije esto, digo,
¿Qué haría un arquitecto sin un transportista que le lleva las mercancías para un edificio? Y el hombre, la verdad es que se dio marcha y dice, le tengo que pedir disculpas, ¿no? Y lo dice, bueno, cada uno defiende su sector. Hoy es un gran amigo. No, pero hoy es que precisamente así es como se consiguen los grandes amigos. Sí, sí. Don Agustín, la singularidad del transporte de Canarias con respecto al transporte de la península. Ventajas, desventajas, peculiaridades. Vamos, desventajas son casi todas, y les explico. En península nos podemos mover de provincia, nos podemos mover de regiones para poder operar. Aquí también nos podemos mover, sí, pero es bastante más difícil, es obvio, ¿no? Movernos de un lugar a otro. Si nosotros tenemos un mercado bastante limitado en Canarias, porque somos un territorio fragmentado, y eso está ahí, ¿no? Por consiguiente, el crecimiento de nuestras empresas siempre tendrá una limitación con respecto a la península, ¿no? Y eso es uno de los grandes escollos. Incluso yo lo hablé en su momento dado en la lucha monumental que hemos tenido con el tacógrafo. ¿Eso se traduce en precio a la hora de un cliente contratar un transporte en Canarias y contratar en la península? Claro, el precio tiene mucho que ver, porque no es lo mismo que tú contrates un precio para un largo recorrido que tiene varios días o semanas, donde ya tienes un flete y sabes lo que vas a cobrar y ya tienes garantizado esa semana, que no aquí. Aquí te mandan a hacer un viaje a las 10 de la mañana y a las 2 y bueno, ¿y dónde voy ahora? Porque no hay otro, ¿no? Tiene ese gran problema, lo tiene también. Ese es el gran problema, es decir, la logística, puesto que es un territorio fragmentado, que puede hacer un transportista diario, 100 kilómetros, 200 kilómetros, 300 kilómetros. Bueno, en Canarias, depende de la isla que sea, pues no, depende. Si tenemos ahora mismo unos trayectos continuados con viajes, por ejemplo, de Las Palmas al sur, que en mercancías son pocos porque no los hay, en viajeros sí los hay, pues es posible que hagamos a lo mejor 250, 300 kilómetros al día, depende del momento y depende de la actividad de esa unidad de transporte, puede ser guaguas o camiones, ¿no? En mi época de estudiante de Derecho tuve la suerte de contar con un catedrático ya fallecido que decía, si un romano levantara la cabeza y viera el boletín oficial del Canario, el boletín oficial del Estado, la cantidad de normas, decretos, leyes que salen diariamente, sabiendo que Roma fue gobernada durante casi 1000 años por 3 leyes, se volvía a la tumba. Yo en aquel momento no comprendía, era la asignatura de Derecho Romano. En aquel momento no comprendía lo que me decía, hoy le tengo que dar la razón. El verdadero problema, o uno de los caballos de batalla del profesional del transporte de Canarias, es la multiplicidad de normas y sobre todo la competencia que sobre un mismo objeto tienen varias dependencias, por ejemplo, Cabildo, comunidad autónoma, a nivel estatal. ¿A quién acudir cuando uno va a solucionar un problema? Pues muy buena pregunta esa. Vamos a ver, nosotros tenemos un problema añadido además, ¿no? Hay una ley estatal que engloba a todo el sector transporte a nivel España, inclusive las Islas Canarias, ¿no? Luego nosotros tenemos las competencias traspasadas en materia de transporte y luego tenemos nuestra propia ley de transporte, que más que una ley es un conflicto de opiniones, le llamo yo, ¿no? Porque tenemos una ley, nos estamos rigiendo por una ley estatal y hemos creado una ley que lo que hemos hecho es complicar lo que ya existía, ¿no? Si a eso le añadimos de que las competencias en materia de transporte se le han traspasado a los cabildos y los cabildos inclusive están gobernados por diferentes opciones políticas, pues imagínese usted la cantidad de problemas que estamos teniendo continuamente, porque por ejemplo una sanción según la opinión de un cabildo puede ser muy diferente a la de otra, aunque la norma lo diga, ¿no? Ya hemos tenido conflictos con eso, sobre todo con nuestra isla hermana de Tenerife, hemos tenido conflictos por la aplicación en algunos temas de la ley, sobre todo en materia de tacógrafo. Hemos tenido unos problemas muy importantes de aplicación de la ley, precisamente por esas cosas que están pasando. El rasero no es lo mismo para el transportista canario que para el transportista de Fuerteventura o de Tenerife. Debería hacerlo, pero no lo es. Debería, pero no lo es. Incluso en materia de sanciones. Exactamente. Por cierto, don Agustín, ¿cómo es posible que se pueda poner a un transportista, vamos a poner por ejemplo, porque lleva la placa de la matrícula descolgada, que se la ha descolgado, 3.000 euros, 5.000 euros, 6.000 euros, si encima, por cierto, una goma me dijeron que valía 60, 70.000 pesetas. Hablo de pesetas porque todavía muchos telespectadores suman por pesetas. ¿Cómo ese transportista puede sacar 3.000 euros solamente para pagar la sanción? ¿De qué come? Muy buena pregunta. ¿De qué come? Muy buena pregunta. Y si a eso le añadimos que hay sanciones que no justifican el coste. Exactamente. Y le explico el porqué. Le voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de 90% gente con familia. Sí, le voy a poner un ejemplo muy sencillito, muy sencillo. Usted
la norma creo que cambió recientemente. Usted iba sin carnet de conducir por la carretera y le ponían 600 euros de multa. ¿Es grave que usted vaya sin carnet de conducir? Para mí es muy grave. Y tiene usted 600 euros de multa, ¿no? Bien. Pues un señor, por rellenar mal el disco del tacógrafo, por ejemplo, quién no se ha equivocado en que hoy en vez de 24, 25? Eso no suele pasar a todos, ¿no? Errores humanos. Exactamente. Pero es un error que es fácil de cometer, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, pues yo sé de un caso que un señor se equivocó, en vez de poner 24 puso 25, y la sanción, ¿sabe cuánto era? 1.001 euros. Entonces, yo la gran pregunta que me hago, ¿quién ha marcado la cuantía de las sanciones y del por qué? Yo llevo a una conclusión. Me da la impresión de que desde parte de la administración han creído que en el mundo del transporte el dinero se palea o se gana con mucha facilidad. Es la opinión que tengo yo. Porque, vuelvo a poner el ejemplo de antes, 600 euros por no llevar carnet y 1.001 euros por equivocarse una coma mal hecha en un documento. Tremendo, ¿verdad? Bien. Tremendo, no me parece un disparate. Claro. Por eso digo, es decir, que nos cae todo encima, nos cae todo. Y les digo una cosa, el mundo del transporte, y si no, no hay sino que ir al mercado. Desde que llegó la crisis, han desaparecido en el puerto más del 30% de las empresas operativas. Han desaparecido 30%. De las empresas que estaban en el puerto operativas. Madre mía. Han desaparecido. En obra pública... Estamos hablando de pequeña y mediana empresa. Exactamente. Casi todas son pequeñas pymes, de 5 o 6 trabajadores, ¿no? Bien. Los generadores de empleo, lo que tanto hablamos nosotros públicamente en la clase política, ¿no? Y si nos vamos a obra pública, el 70% de las empresas ya no existen. Han desaparecido. África ha venido aquí a llevarse todos los camiones y todas las máquinas que estaban aquí, se han ido llevando. Ahora mismo no tenemos equipos aquí para afrontar una recuperación económica. No cabe duda que se comprarán y se empezarán y ya está. Pero quiero decir que cuando nos toca la crisis, que la crisis ha sido generalizada en todos los sectores, al sector del transporte le cae encima, pero con mucho más énfasis, ¿no? Por lo que dije antes al principio, el sector del transporte es un sector vinculado a todo el sector productivo, a todo. Desde la alimentación, la obra pública, el pasajero, las ambulancias, el taxi, todo está vinculado. El sector del transporte tiene conexiones con toda la actividad empresarial. Incluso hasta en el último viaje cuando tenemos que partir de este mundo. Exacto. Hasta eso. Es decir, por eso digo, está muy vinculado. Por consiguiente, las crisis, sean de un sector o sean de otro, al transporte del transporte, siempre. Por cierto, don Agustín, esa ley estatal contempla la singularidad de la región, de ser Canarias región periférica, o desde Madrid y parece que ignora que Canarias existe y su singularidad además. Hombre, yo tengo que decir que como Madrid, ya vemos cómo nos tratan. Sí, vamos a ver, como Madrid, ahora mismo las competencias en materia de transporte las tienen dadas al gobierno de Canarias, prácticamente ni se preocupan de ellas, ¿no? Sin embargo, en materia de seguridad sí se preocupan. Por ejemplo, tacógrafo lo tienen denominado como materia de seguridad. Yo no sé, yo creo que se sepa, y en la calle se sabe todo el mundo, la guerra monumental que hemos tenido desde Canarias para que el tacógrafo no se aplicara. ¿En qué quedó por fin esa polémica? Porque le voy a contar un hecho curiosísimo. Sí. ¿Cómo es posible que si yo soy transportista, me sale un transporte a Tenerife, meto mi camión, ya no la cabeza tractora, meto el trailer, y resulta que el coche parado en esos 40, contabiliza. 50 sigue ¿eso qué es? Bueno, ese tema se ha resuelto recientemente. ¿Eso está resuelto? Bueno, se ha resuelto. Eso me parece también un disparate, un verdadero disparate. Yo tengo que decirlo, yo he estado 2 veces sentado con la ministra. ¿En la península se hace eso también? En la península, como no se da esa circunstancia con mucha frecuencia, pues no se ha tenido muy en cuenta. Eso es como ir usted a un área de descanso y sigue el tacógrafo funcionando. No, pero es que en Canarias tenemos un problema añadido. ¿Dónde están las áreas de descanso de Canarias? Porque no existen, ¿eh? Salvo que son gasolineras ahí donde hay una cafetería para tomar su Oiga, la gasolinera es mía, usted no va a aparcar camión dentro de 2 horas, no me da la gana, no se lo voy a dejar aparcar, porque me deja usted aquello cerrado, no se lo voy a dejar aparcar. Eso es un tema que se habló con la ministra personalmente. Yo hablo con ella 2 veces y con el director general de transporte. ¿La ministra, la señora Pastor? La señora Pastor, doña Ana Pastor, que ha sido poco sensible para con nosotros, teniendo en cuenta una cosa muy importante, ¿no? Europa en todo momento tenía, por los kilómetros cuadrados que tienen las islas, los tenía exentos del tacógrafo. Es decir, hay... ¿Hasta qué año? Perdón. ¿Cuándo se origina la polémica del tacógrafo en Canarias con los conductores? Cuando cuando el gobierno de Canarias crea su propia ley, incrusta el tacógrafo dentro de la ley, ¿no? Ahí nos la colaron, pero luego el gobierno de Canarias admitió que fue un error, lo llevó a Madrid
y a nosotros la verdad es que con el Partido Socialista gobernando tenemos las conversaciones muy adelantadas para eliminarlo, basándonos en hechos reales simplemente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ahora mismo en Canarias una excepcionalidad en materia de tacógrafos por encima del 50%. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no todo el transporte por carretera tiene la obligatoriedad de llevar el tacógrafo, no todo, ¿no? Hay mucha excepcionalidad. ¿Eso qué significa? Que esa excepcionalidad puede ser competencia desleal para el que tiene que cumplir, sobre todo en los tiempos, ¿no? Porque si la ley es igual para todos. Exacto. Entonces, existe ese tipo de cosas. Entonces, yo lo he hablado con la ministra, con el director general, digo, señores, si ya Europa tiene un reconocimiento por superficie que no es obligatorio, tanto nos cuesta eliminarlo. Bueno, nos comentaba la señora Pastor en su momento dado que el tema de la seguridad era inviolable. Oiga, aquí es imposible que usted haga un recorrido por encima de 4 horas, como ocurre en Península, sin parar, porque usted no tiene carretera para caminar 4 horas. Yo creo que ni dando la vuelta a la isla. Exactamente. Ni dando la vuelta a la isla. Por eso está clarísimo. Esa circunstancia Increíble. no se da en Canarias, puesto que no se da, marcaba todo eso, y entonces yo lo tengo que decir claro aquí no ha habido voluntad política de resolver este problema, porque era bastante sencillo. Ni por los de aquí, ni por los de allá. Sí, pero es que no, los de aquí han querido siempre, no, es que hay que saber a quién metemos en cada saco. Los de allá, los de aquí mandaron un escrito en su momento dado admitiendo de que querían la eliminación del tacógrafo en Canarias, y Madrid se ha negado sistemáticamente, ¿no? Y no hay ninguna razón para que se niegue, porque ni siquiera Europa se metería en eso, puesto que nuestro territorio no cumple las distancias que yo dije. Actualmente, ¿el tacógrafo se está aplicando en Canarias? Sí, claro, se está aplicando. Está aplicando con una serie de problemas de calidad, porque también, vuelvo a repetir también lo de antes, yo soy un chofer en Península, cojo mi tacógrafo, me voy a ir a Francia, voy a rodar, lo pongo en la situación que tengo, por ejemplo, prácticamente lo tengo que tocar 1 o 2 veces. Aquí en Canarias usted para, ahora se va a comer, lo tiene que poner en espera. Es decir, la maniobrabilidad del tacógrafo continuamente tiene que estar. Es decir, la operatividad del movimiento del tacógrafo inclusive es tremendamente confusa para los conductores. Le hemos tenido que dar formación y aún así todavía hay errores. ¿Y cuál es el problema de los errores? Que ahí es donde yo quiero llegar. Que los errores están sancionados muy drásticamente, como usted comentaba antes, en cuestión de las cuantías, ¿no? Es decir, que no solo es que el error exista y tenga un pequeño chance el trabajador, sino la cuantía que posee la sanción si te cogen, que eso es tremendo, ¿no? Don Agustín, les voy a hacer una pregunta un poco hasta cómica y casi cacciosa. ¿Usted se siente ciudadano europeo? Sí. ¿Se siente usted ciudadano español? Sí. ¿Se siente usted ciudadano canario? Sí. Bien. Entonces, ¿qué dice Europa de todo esto? ¿Qué dice Europa de todo esto? De esta singularidad curiosísima con el transportista muy bien. Europa de Canarias, porque somos regiones, vale. O sea, somos regiones ultraperiféricas para una cosa, para otras no. Europa no se ha metido con eso, para que lo sepamos, ¿eh? Europa no ha dicho esto es un daño sistemático de Madrid con Canarias. Y le digo por qué. Europa marca las pautas. El Madrid, es decir, lo que es el gobierno español, toma las decisiones con sus propios territorios. Le comento, increíble. Portugal tiene islas y no ha aplicado el tacógrafo, porque no reúne las condiciones territoriales. Es decir, Madrid es quien dice sí o no. Europa dice cuáles son los espacios. Por ejemplo, Mallorca tiene una superficie superior a la que marca Europa. Ahí tiene que estar el tacógrafo obligado por España, porque si no Europa lo sanciona. A Canarias no sería obligado y Europa no lo sancionaría. Vuelvo a repetir lo que dije antes. Falta de voluntad política, nada más. No, está clarísimo, está clarísimo. Bueno. Don Agustín, ¿hay libertad de acceso al mercado del transporte? Sí, bueno, muy limitada porque los requisitos son tremendos, ¿no? Hay que pasar unos exámenes muy duros. Hombre, yo diría que los exámenes de acceso a la profesión, yo me tuve que examinar hace muchos años. ¿Para ser conductor de una cabeza tractora? Conductor no, profesional del mundo del transporte. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Vamos a ver, si yo quiero tener mañana... Es que lo que me está usted diciendo me está confundiendo. Bueno, bien, es decir, ser un profesional del transporte no es lo mismo que ser un conductor. Lo dejamos claro, ¿no? Conductor de un camión es una cosa. No, y es que yo identifico conductor, propietario del camión. Eso tiene que ser un profesional del transporte. Para ser profesional del transporte hay que sufrir un examen que diga acceso a la profesión. El acceso a la profesión es un examen durísimo, donde usted pasa una serie de... Es un examen duro, una serie de test, una serie de preguntas muy importantes para usted acceder a esa profesión. O sea, ya yo soy profesional del mundo del transporte y aparte soy conductor. Es duro, ¿no? El examen es durísimo, ¿no? Hombre, yo llego a decir que yo no creo que haya muchos médicos que hayan estudiado tanto para ser médicos como estudiamos nosotros para ser transportistas. Lo digo que no es una tarea fácil, ¿eh? No lo es, ¿no? Es que también...
usted lo dijo antes, se transportan a veces cosas muy fuertes, muy delicadas y muy peligrosas. Exacto. Es decir, yo creo que es una profesión que necesita de una gran atención, de un gran estímulo y sobre todo de un gran sentido común de lo que se llama en las manos. Hay que tener en cuenta que todo vehículo hoy es un arma mortal, hasta los coches. Si a eso le sumamos de que es un vehículo grande y con peso es más peligroso, pues tiene que haber cordura para eso. Afortunadamente nosotros en Canarias, accidentes de vehículos grandes son de San Juan a Corpus, ¿no? Pero aquí hay muy grandes profesionales y la gente está muy mentalizada. Yo cuando veo esas cubas de gasolina o de gasoil que van a los aeropuertos y eso, sí. A mí me entra pánico ver uno detrás de mí, sí, o verlo delante. Sí, impone, ¿verdad? Impone. Normal. Sobre todo, yo no sé si esto es fruto de ver películas americanas, pero impone. Hombre, yo que mi profesión es por vocación, yo he tenido mucha gente trabajando para mi empresa y yo les he dado charlas a la gente, porque llevar un vehículo grande depende de tener en cuenta que la orografía de las islas es peligrosa. Y sobre todo ese norte y esa aldea. Claro, es decir, hay que conducir con todos los sentidos puestos y saber lo que se lleva en las manos y saber que lo que se lleva en las manos es un arma mortal. Lo es. Luego, lo es, ¿no? Estamos hablando de vehículos de 30, 40 toneladas. Y más, ¿no? Depende del tipo de trailer que sea y tal, ¿no? Estamos hablando de cosas muy importantes y la orografía en Canarias es la que es, ¿no? Oiga, para conducir un transporte pesado hay que estar limpio, es decir, no hay que tener antecedentes penales ni una simple multa. No. O aquella persona que por tener una equivocación en su vida pues ha tenido un juicio de falta o lo que sea, tiene antecedentes penales y va a solicitar su carnet de conductor y parece ser que una de las condiciones para poder llevar un transporte es no tener antecedentes penales. Es que esto me ha parecido un poco hasta curioso. Bueno, depende de qué tipo de antecedentes penales sean, ¿no? Digamos, antecedentes penales, un señor, que le digo yo, a lo mejor ha tenido una discusión con la vecina, tiene un juicio de falta, eso... Bueno, eso no es justo. No es justo. Eso no es justo. Otra cosa es que mate a alguien, eso es diferente. Exactamente, ¿no? Es decir, eso no es justo, ¿no? Porque yo creo que errores cometemos todos, ¿no? Pero no por eso tenemos que dejar de ser. O un día que usted va conduciendo y resulta que se tomó un whisky de más y se ven unas diligencias previas de estos juicios rápidos y ya le ponen el San Benito arriba. Bueno, yo de todas maneras sobre el tema de... Esta pregunta se la hago yo, no ya como presidente, sino como profesional. No, yo le digo una cosa sinceramente, yo creo que copas beben casi todo el mundo, pero cuando se lleva un vehículo de esas dimensiones y con esa responsabilidad, y si es ya con personas, yo creo que las personas tienen que estar impecables y vea usted cuando llega a su casa, porque lo que lleva usted en las manos, lo dije antes, lo vuelvo a repetir, es un arma. Esas cosas hay que cuidar. La gente tiene que ser profesional y si no, de que eso es otra cosa. Perfectamente. Por cierto, la mesa del transporte terrestre, ¿esto qué es? ¿Una leyenda urbana? ¿Es la historia para no dormir o volverán las oscuras golondrinas, como decía Becker? Vamos a ver, la pregunta se la he hecho con toda la mala leche del mundo, como no, decimos en Canarias, porque me parece una solemne tomadura de pelo a los profesionales. Pues yo le voy a contestar porque yo fui uno de los grandes promotores de la creación de la mesa. La crea el Gobierno de Canarias a instancias de los profesionales, entre los que se encuentra la Federación de Empresarios de Transporte, que hoy aglutinamos a la inmensa mayoría, ¿no? Ya. Bien. Yo creo que por cierto, ¿qué número de profesionales contabiliza ahora la Federación Regional de Transporte? ¿Profesionales o empresas? Empresas. Nosotros ahora mismo tenemos más de 5.000 empresas, porque hay empresas pequeñas que están dentro de asociaciones. Si las contabilizamos... ¿Y qué flota contabiliza más o menos usted a ojo buen cubero que pueda haber en Canarias? Flota de transporte, guagua, entre todos camiones. Bueno, 8 o 10.000 unidades aproximadamente puede haber, ¿no? Hombre, ahora mismo con esta crisis que se han ido eliminando no las tenemos contabilizadas porque año a año se van reduciendo, ¿no? Ahora parece que están intentando moverse otra vez los vehículos, camiones y tal, porque está empezando un poco la obra pública a moverse. Entonces ya se nota que la gente está empezando a cambiar. ¿Unidades son muchas o son pocas? No, son bastantes. Son bastantes, sobre todo para la actividad que tenemos ahora mismo, ¿no? Hombre, nosotros tenemos que decir que gracias al turismo hemos mantenido lo que es el transporte en su magnitud de conjunto, porque el sector turismo ha sostenido una gran pata del transporte. El transporte se sostiene en varias patas: mercancías, ambulancias, rentacar, que los tenemos todos con nosotros, guaguas, todos, ¿no? Entonces, todo eso se ha mantenido. Hábleme de la famosa mesa de transporte, porque se la he preguntado a varias personas y salgo tan blanco como entré. Yo se la digo sobre la marcha, le digo cuál fue la idea
Y que la idea de entrada a mí parece la formidable. idea fue una idea muy buena. Lo que me da la impresión es lo que vino después. Exactamente. Bueno, aquí se crea la mesa de transporte con el consejero Antonio Castro Cordero en su momento dado, a instancias de los profesionales, ¿no? ¿Y por qué crear la mesa del transporte? Porque como los sectores de transporte son tan dispersados, con unos se dedican al taxi, otros a las ambulancias, otros a tal, entonces confluimos todos en una mesa porque al final todos tenemos intereses encontrados. El camión con la guagua, o la guagua con el taxi, o el taxi con la limusina, sí, bueno, o con la ambulancia. Apoya, exacto. Entonces, como había intereses encontrados, creímos nosotros conveniente de que la mesa era un instrumento de cohesión y sobre todo de encuentro, ¿no? Para dar nuestras opiniones y acercar posiciones, que al final no vamos a estar de acuerdo en todos, porque tenemos intereses encontrados, como dije antes, ¿no? Pero sí que era un punto de encuentro, ¿no? Yo creo que fue una labor importante que hizo Comín en su momento dado, como dije yo, sentamos a un montón de profesionales allí, cada uno teníamos nuestro puesto, y resulta que eso se fue potenciando durante 2 legislaturas muy bien, y en esta última, pues se ha ido dejando un poco de la mano, porque yo lo he dicho muchas veces, el consejero Domingo Berriel es un hombre, yo le tengo mucho aprecio como persona, como consejero es un gran consejero, pero tiene un problema, de que hace muchas cosas a la vez, y cuando una persona hace muchas cosas a la vez, hay un refrán que me decía mi padre, que mucha braca poco aprieta, ¿no? Entonces, claro, el sector transporte se ha visto en esta legislatura bastante huérfano, ¿no? Se ha visto huérfano por falta de eso, ¿no? De tener ese consejero, en legislaturas anteriores ha funcionado mejor. Y la verdad que es una pena, porque estas cosas que han pasado con el taxi, con otro tipo de actividades de transporte, con estos pleitos que han habido, o estas discusiones, o estas prensas que han habido, se podrían haber resuelto a través de esa mesa, ¿no? Es una pena Don que un Agustín, instrumento como dicen las grandes cadenas, me lo sigue contando después porque vamos ahora a publicidad. Muy bien, muy bien. Unos minutos de publicidad, volvemos enseguida, señores. FDS Canarias. Ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. En Canal 4 les invitamos que participen con todos nosotros a través del programa Hablando Claro. La cita con todos ustedes los martes a partir de las 9 de la noche en riguroso directo, con la participación que contamos de todos ustedes y agradecemos de antemano los martes a partir de las 9 de la noche en Hablando Claro. No se olviden. Hola, soy Leandro Santana y estoy aquí para comunicarles que el programa Los Profesionales de Canal 4 Televisión se emitirá todos los jueves de 7 a 8 de la tarde. Esperando contar con su asistencia, les saludo atentamente. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio, Yemayá, donde nos vamos a encontrar de tú a tú, aquí en Canal 4 TV, de lunes a viernes, de 11 a 12 de la noche. Un umbral lleno de mucho misterio, de magia, de ilusiones, de fuerza y mucha energía. Les espero. Los martes y los miércoles a partir de las 7 de la tarde en Más que Política analizaremos a través de diferentes entrevistas la actualidad de la política en Canarias. Y los jueves a partir de las 8:30 de la noche. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente.
Renovados saludos, señores. Volvemos en el espacio Los Profesionales de Canal 4. Hoy con don Agustín Espino, presidente de la Federación Regional del Transporte en Canarias. Para que vean ustedes, señores, que no es oro todo lo que reluce. Decía don Agustín en su primera intervención, en este caso la primera parte, que bueno, que la gente cree que los profesionales son ricos. Quizás sea don Agustín, porque cuando vemos esos supercamiones, esos supertrailers, joder, este tío tiene que estar nadando en dinero. Sí, esa se lo dice un lego en la materia, sí, porque eso lo he pensado yo en más de una ocasión. Bueno, la realidad no es tan real. Hombre, yo sí que me voy hacia atrás. Cuando yo era un niño, de ahí mi vocación, había un profesional del mundo del transporte que tenía un camioncito pequeño y le daban estudio a todos sus hijos, ¿no? Eso era una riqueza en aquel momento. Hoy, desgraciadamente, no es así. ¿Entiendes? No había tanto carruaje, y digo eso por experiencia propia de mis vecinos, no mi padre, pero mis vecinos, pero hoy día es una profesión más, lo dije antes, lo vuelvo a repetir, muy sacrificada, muy costosa y muy poco rentable. Increíble. Nos habíamos quedado en la primera parte, usted estaba comentando la mesa del transporte terrestre, cosa que yo he calificado la tomadura de pelo a los profesionales por parte de la administración, porque ustedes pusieron sobre la mesa un trabajo bien hecho, pusieron buena fe e intentaron las escasas veces que varios colectivos se unen para un fin común, cada uno con su singularidad, y al final, ¿qué pasó? Bien, lo que pasó, antes lo estaba comentando, si no lo he venido repitiendo, que en esta legislatura el consejero de Transporte del Gobierno de Canarias pues ha tenido la mochila muy cargada de otras obligaciones, se ha ido olvidando de que esto es un sector muy importante y muy vinculante con todo el mundo, y no le ha prestado la atención que tenía que prestarle, la verdad es que es una pena estropear una herramienta como esa, que es un punto de encuentro donde muchos de los conflictos que hoy existen en la calle a lo mejor se hubieran arreglado a través de esa mesa, Yo creo que se ha perdido una gran oportunidad por parte de este consejero, y hasta el punto que nosotros en algunos de los momentos hemos dicho que la mesa habría que cerrarla ya porque no servía para nada, Tal es así. Un colega suyo me dijo recientemente que fue una mesa sin pata. Sí, exactamente. Ahora mismo hace bastante tiempo... Un colega que le mencioné antes, dice, una mesa muy bien, pero sin pata. Hace bastante tiempo que no se reúne la mesa, el consejero ya no cree en la mesa, la legislatura está terminada, para mí es una pena. Y además tengo que decirlo en honor a la verdad, Él se comprometió con nosotros de que como mínimo, por petición del sector, 4 veces al año nos teníamos que reunir, porque aunque hubieran pocas o muchas cosas, el vernos y tocar esas pequeñas cosas era tremendamente importante para ese sector, Él no ha hecho caso y la verdad que nos ha ido olvidando, y es tremendo, triste, y esto no sé en la próxima legislatura lo que va a ocurrir,
pero es una pena no retomar. En la próxima legislatura hay una cosa segura, ustedes van a seguir en la carretera. No, el político de turno no sabemos estará si o no. Ahí está, de repente, ahí está. Exactamente. Hombre, yo me gustaría, el gobierno que salga, y lo digo desde esta emisora, el gobierno que salga, que tenga en cuenta, que lo hemos dicho, que el sector del transporte se merece otra consideración. Por consiguiente, prestemos la atención porque sabemos enfadarnos y sabemos callarnos y sabemos trabajar. Por favor, estamos pasando una situación muy complicada como para que la administración no preste la atención a este sector que tanto lo merece. ¿Por qué pide usted por favor al político cuando es un derecho que tienen ustedes? Hombre, yo es que soy... ¿Lo hace por educación, por cortesía? Por educación. A mí me han educado a pedir las cosas por favor y por eso lo hago, ¿no? Ya. Luego también sé que cuando no me hacen caso, enfadarme, también sé hacerlo, ¿eh? Por eso le pregunto. Y nuestra clase política lo sabe, que las huelgas estas que han habido tradicionalmente, yo llevo muchos años sentado aquí, han sido, y ojo al dato, han sido fruto de muchas negociaciones equivocadas y sobre todo muchas horas perdidas negociando para llegar a la huelga. No ha sido así de improviso, eso no es verdad. Este sector es un sector digno y serio como para hacer una cosa de esa sin previo aviso y sobre todo sin agotar todas las posibilidades de que no haya la huelga, ¿eh? Hombre, la huelga es la última razón del maestro, por decirlo de alguna manera, sí, sobre todo porque ustedes son conscientes que detrás de la huelga ustedes está toda la población canaria. Efectivamente. Es decir, sí. desde un saco de harina hasta, es lo que sentimos hasta una mucho. botella de oxígeno para salvar una vida. Es lo que sentimos mucho, es lo que sentimos mucho nosotros cuando tenemos que parar el dolor que pasamos nosotros porque no lo queremos hacer, pero es la única manera a veces que tenemos de que nos escuchen, ¿sabes? Increíble. Sí, así es. Vamos a hablar de un hecho que se mueve entre la broma o el chiste maravilloso del señor Manolo Vieira hasta la broma más seria o el chiste más serio de aquel famoso, ya fallecido humorista que fue Eugenio, en catalán. Sí, sí. Resulta que un buen día a un concejal de un ayuntamiento del sur de la isla le da por sacarse de la manga una ordenanza donde dice que aquellos transportes de 3 ejes no pueden entrar dentro de Playa del Inglés porque levanta el asfalto, causa mucho ruido y perjudica seriamente el desarrollo de lo que es la imagen turística. Hombre, cuando uno oye esto a un lego en la materia como este que les habla, pues, oiga, a lo mejor tendrá razón. Con el tiempo, y uno va preguntando y profundizando un poco más en el tema, pues me parece que aquí a alguien se le ha ido la olla. ¿Qué ha pasado con este asunto? Hombre, Martín? vamos a ver, yo creo que... Y lo digo con todo respeto para el concejal, no faltaría más. Yo estoy convencido, además convencido, que el concejal no lo ha hecho aleatoriamente porque le dio la gana, sino porque alguien le ha pedido que lo hiciese, ¿no? Yo creo que se extralimitaron, sobre todo cuando hablaban de los ruidos, las guaguas que tenemos hoy en Canarias, afortunadamente tanto las regulares como las discrecionales, tenemos una flota muy nuevita, ¿eh? Provocada Estos porque... aparatos ya no vienen preparados también. Con sistemas antirruido. Sí, pero además de vayámonos a lo que vemos en la calle hoy. Nosotros tenemos hoy una flota de guaguas muy nuevita. Hasta el punto que le voy a decir una cosa. En materia de transporte escolar, nosotros tenemos el puesto número 14 en novedades en guaguas para el servicio de transporte escolar y de hace 5 años para acá hemos pasado al número 1. Porque se han dado una serie de circunstancias. O sea, la calidad. La calidad del servicio, es decir, hemos renovado flota, la hemos adaptado a la situación, a las circunstancias y hemos quedado los números. Por consiguiente, nuestra flota es una flota hoy medianamente nueva. Ese argumento que nos alegaban de los ruidos queda descartado ya. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no es verdad ni cierto de que las guaguas, esos camiones levanten los asfaltos. Eso no es así, el asfalto no se levanta por eso. No es así, ¿no? A mí el tema de la ordenanza a mí me sorprendió mucho porque la ordenanza traía una peculiaridad que en ninguno de los lugares de ese municipio podía pasar ni una guagua ni un camión de esas dimensiones si no era con un permiso especial, que nunca lo llegué a entender. Si ese vehículo le hace daño, ni vehículo especial, ni permiso especial, ni nada, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Y después lo que más me sorprendió, que leyéndonos la ordenanza, no había ningún vehículo de esos grandes que pudiera atravesar ese municipio, ni siquiera para ir a otro municipio colindante. Por consiguiente, me sorprendió todavía más desagradablemente. Si a eso le añadimos de que el ayuntamiento no tiene competencias en materia de transporte para ordenar el tráfico, a excepción de los temas puntuales de algunas calles por algunas razones tal, pues peor me lo pusieron. Es decir, el cabildo es quien tiene que ordenar el tráfico, ¿eh? Y el ayuntamiento puede instar al cabildo
a que una calle o dos o las que sean oportunas, por alguna situación muy puntual, no puedan circular esos vehículos grandes, ¿no? Hombre, este tema se ha ido quedando aparcado. A mí lo que me sorprendió y lo que a mí me molestó y mucho, y tengo que decirlo en la antena, fue de que un sábado un montón de guaguas, como 10 o 12 guaguas o 50, creo que fueron por lo menos 50, ya hace bastante tiempo, y no me estoy, pero fueron ¿Un sábado? Sí, fue un sábado, que vienen los cruceros. En plena temporada de cruceros. Claro, cruceros. llegaron los cruceros y entonces resulta que van todas las guaguas, cogen a los cruceristas y los llevan por las islas, ¿no? Perdón, por toda la isla, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando llegan a ese municipio, a mí fue muy desagradable. Yo estaba en un acto en Las Palmas, me llaman urgentemente que tenían todas las guaguas paradas, la policía municipal de ese municipio. Oiga, encima me paran todas las guaguas ahí. ¿Usted se imagina qué imagen dimos nosotros en el exterior, en el extranjero, con esos turistas todos apalancados ahí, con todas esas guaguas molestando y todos que ahí sorprendidos que qué ocurría ahí? La verdad que hay que medir las fuerzas a veces, caramba. Hay que medir un sábado. Encima un sábado. Donde el que menos está en su casa o trabajando. Sí, pero el caso es que Vaya una cantidad de guaguas muy importante paralizadas porque no podían circular por el municipio. Increíble. El municipio turístico por excelencia de Canarias. ¿Cómo solucionar el Hombre, problema? llamadas al alcalde, el alcalde de Las Palmas, el presidente del puerto, el alcalde del sur, se comunicaron todos para desbloquear el tema. Eso fue tremendo, ¿no? Eso fue tremendo, ¿no? La verdad es que quedamos mal con nuestros turistas y encima cometimos un disparate. Según mi opinión, cometimos un disparate, ¿no? Don Agustín, hay en esa ordenanza un párrafo que a mí me hizo mucha gracia, mucha gracia, no gracia de gracia, sino mucha gracia cómica. Sí. Resulta que dice que otra de las causas por las que esos vehículos largos no entraban era por la alta contaminación. Mi pregunta es, Ay, por favor, ¿no contamina por 3 favor, microbuses por favor, más que una guagua de 80 personas? Por favor, no, yo se lo pongo distinto. Usted lo acaba de decir ahora mismo. Es que yo que soy leo en la materia, pienso así, no sé lo que pensará usted. Una guagua tiene un motor grande. Un disparate. Una guagua tiene un motor grande. Y 10 coches tienen 10 motores pequeños. Dígame usted quién contamina más. Eso, la verdad es que eso es ridículo, ¿eh? Eso es ridículo. La verdad es que eso... Evidentemente, la verdad es que eso... creo que la persona que alumbró esa ordenanza tenía que haber consultado con los profesionales. Por cierto, ¿por qué no se pusieron en contacto con los profesionales para pedir su opinión? A mí me sorprendió que hubiera mucho, sido muy inteligente. A mí me sorprendió y mucho, desagradablemente, porque esta federación tiene una antigüedad de 32 años, o sea que no nació ayer. O sea que ¿no? tiene una experiencia como para por lo menos tocar a la puerta. Bueno, es decir, oiga, usted me sienta y hablamos y después hace lo que usted quiera. Pero escúcheme, Claro. Escúcheme por lo menos, ¿no? No se hizo, ¿no? Luego a mí me alegaron de que, bueno, que eso se publicó y que nosotros teníamos que haber presentado alegaciones y tal y cual. Vamos, yo nunca me creí lo que estaba viendo, ¿no? Ni lo que escuché en la ordenanza, ¿no? Al final se aplicó, yo creo que... ¿Hubieron incluso sanciones? Sí, hubieron sanciones, luego hubieron periodos de descargo, eso se ha quedado, bueno, están ahí, dando vueltas, y luego lo que sí es verdad que me sorprendió y mucho es que ya, por parte del ayuntamiento, te permitían que tú pudieses pedir un permiso colectivo inclusive para pasar, pero yo voy más lejos también, aparte colectivo de ¿Qué tu tiempo de empresa, duración tiene ese permiso? Pero vamos, es que eso es bastante ridículo, ¿no? Por ejemplo, Que todo es absurdo. no, pero por ejemplo, Yo que alucino. ahora estamos hablando de guagua. ¿Ustedes saben la cantidad de camiones que entran a ese municipio todos los días a llevar mercancía a los hoteles? A hacer obras, que hay que hacerlas, montones de camiones. Por ejemplo, me puede decir el concejal, oye, manda usted un camión pequeño. Muy bien, usted tiene que llevar una grúa para mover una pieza grande. ¿Sabe usted que una grúa tiene que ir en un camión grande con muchas ruedas? Sí, porque si no, no se lo permiten montar. Si la grúa no podía en cualquier camión, y eso no podía entrar. Entonces, yo me quedé asombrado y digo, Dios mío, es como si quisiéramos coger el municipio, cerrarlo y que no entren ni salgan de ahí. ¿Y qué pasaría con ese hotel que tiene su propia guagua en propiedad para entrar y sacar a sus propios clientes? Solicite usted un permiso. Vuelvo a repetir lo que dije antes, es decir, si no puedo y con el permiso sí, increíble, Dios ¿dónde mío. está la gracia? Porque ¿Dónde está la gracia? yo no lo entendí nunca, ¿no? La verdad es que, bueno, eso fue un episodio muy desagradable, ese tema está un poco ahí en el aire, pero la verdad es que hicimos el ridículo sobre todo, y lo más que me preocupó fue la imagen que causamos nosotros a nuestros turistas, ¿no? Yo creo que fue una imagen bastante desagradable. Como desagradable, y sigue siendo desagradable, pues el fenómeno del famoso transfer jamás había visto yo eso de exigir un transfer para ir a recoger al aeropuerto a un viajero. Cuénteme la historia de que exige, de que tiene que ir a recoger como mínimo 6 pasajeros.
No, eso son las guaguas. No, ¿Las guaguas? No, las guaguas no. ¿Qué ha pasado con eso? No, vamos a ver. Eso ya quedó zanjado ya. Pero cuente la historia decreto, para que se den cuenta del disparate y las tonterías que le dicen a ustedes. Bien, vamos a ver. En su momento dado, cuando estamos elaborando la ley, como cada uno de los sectores tiene su propia singularidad, el taxi tiene uno, las guaguas tienen otro, los camiones tienen otro, y lo dije antes, lo digo ahora, es decir, hay muchos intereses de colectivos internos, como el taxi y la guagua, que confluyen, ¿no? Y tienen enfrentamientos entre ellos, ¿no? Entonces se meten en los terrenos unos de los otros, ¿no? Lo que pretendía en su momento dado el taxista, en ese momento, era que las guaguas no pudiesen llevar menos de 6 pasajeros dentro, porque por debajo de 6 pasajeros le corresponden a los taxis. Yo sé que tienen razón, de que hay un segmento de viajeros que es el de los taxis. Hasta ahí vamos bien. Pero es que tenemos que ver toda la situación, las circunstancias de cada uno de los momentos, ¿no? Si yo tengo una guagua de 20 pasajeros y me voy al aeropuerto a recoger 20 pasajeros, pero los tengo que dejar en distintos lugares, cuando llego al 6º pasajero, yo no puedo poner esos pasajeros en el suelo. Por consiguiente, no se puede aplicar eso que se quería, no se podía. De hecho, en el reglamento no se arregló y no se contempló. Ese tema ya quedó zanjado. Por consiguiente, las guaguas pueden llevar de 100 o de 200 hasta un pasajero, por circunstancias. Cierto y verdad es que lo que no puede hacer usted es alquilar una guagua para 3 pasajeros. No lo puede hacer. Y la verdad es que también a veces digo, oiga, y si a mí se me antoja. No, porque yo con mi dinero soy libre de comprar lo que me dé la gana. Exacto, pero precisamente se ha marcado. Pero eso choca con un derecho constitucional, amigo. Ya lo sé. Es decir, ahí rozamos un poco, como digo yo, el tema constitucional. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos respetado ese espacio. Es decir, la guagua se tiene que contratar para los pasajeros que son como mínimo, ¿no? Y luego, en el transcurso del viaje, se pueden ir dejando de la manera. Entonces, hemos salvado los muebles desde ahí, ¿no? Yo creo que los taxistas dieron un paso atrás y reconocieron de que ahí había algo que se escapaba, ¿no? Ese tema está resuelto. Perfecto. Afortunadamente. ¿No? Otro tema que le pido que me explique si se ha arreglado o cómo está. No hace mucho también, con ocasión de toda esta problemática, el famoso transfer, pues llegué a oír que incluso el sector del taxi, no sé, defendiendo sus derechos, cada uno sabe lo que defiende, pues incluso se molestaban o estaban en contra de que autobuses públicos, como guaguas públicas como Global, entrasen en el aeropuerto. ¿En qué ha quedado eso? ¿Estamos hablando de la misma problemática? Hombre, vamos a ver, a nadie se le esconde que el tema del aeropuerto tiene un interés colectivo en materia de transporte muy importante, donde los taxistas de TEL, de Ingenio, se ganan su comida y su vida, ¿no? Y yo lo respeto, y yo también lo respeto, ¿no? Ahora bien, nosotros no podemos ponerle puertas al campo. Un pasajero tiene todo el derecho del mundo ahí en una guagua, en un taxi, en una limusina o en una bicicleta, ¿no? Entonces, al cliente le tenemos que poner los medios de transporte que permite la ley para que ellos elijan, ¿no? Yo creo que esas cosas tenemos que cuidarlas y mucho, ¿no? Y vuelvo a recordar lo que dije antes, estamos en un territorio turístico donde el turista es quien nos da de comer, quien nos exige, y nosotros tenemos que estar al servicio de ese turista. La pregunta que le voy a hacer ahora no es mía, es precisamente de un profesional del transporte. Fuera de antena, antes de entrar en el programa, le hablé de ese compañero, amigo que es transportista y que tengo frente a la radio. Posibilidad de rehabilitar autorizaciones caducadas para la realización del transporte. Vamos a ver, hubo un momento en que la ley... Me llamó la atención sí, lo de la rehabilitación de tarjetas perdidas, exactamente. ¿no? Bueno, en un momento dado... caducadas también. Sí, caducadas, sí. Hubo en un momento dado, debido a la crisis, se le permitía a las empresas que cogieran las tarjetas, las paralizasen durante 2 años para luego rehabilitarlas, ¿no? Luego se les amplió el plazo, ¿no?, para poderlas rehabilitar, ¿no? Eso es un capítulo. Y luego el de perderlas definitivamente y reclamarlas, creo que están en 5 años. A partir de los 5 años ya no se pueden reclamar, ya no se pueden rehabilitar. Vamos a ver. Yo soy transportista, voy a solicitar mi tarjeta de transporte, cumplo con todos los requisitos. ¿Qué tiempo de duración de vigencia tiene mi tarjeta de transporte? ¿No es ya, digamos, eterna? Sí, es eterna. Bien. Sí. ¿Esas licencias caducadas son caducadas porque viene una nueva legislación que obliga a hacer un cambio? No. Una tarjeta se puede perder por muchas situaciones. Usted tiene que pasar un control de revisión de tarjeta anual. Ya. Usted no renueva su tarjeta
se pueden dar muchas circunstancias. Usted, para renovar su tarjeta, tiene que tener su vehículo con su ITV basado, en regla y con todas las condiciones. Si usted, su vehículo en ese momento no lo tiene revisado por alguna razón, porque a lo mejor no hay trabajo, porque a lo mejor a usted no le interesa, porque la actividad se ha parado, usted, la ley le permite que usted paralice la tarjeta durante ese tiempo que le he dicho. 2 años. 2 años. Luego ahora se ha ampliado, creo que es a 3. Y se ha ampliado, ¿no? Es decir, para que usted pueda estar 3 años inactivo. Y usted a los 3 años va allí, oiga, que quiero mi tarjeta, que voy a empezar la actividad. Y no hay ningún problema. No tiene problema. Bueno, ahora bien, luego las pérdidas estuvieron una vez hasta 5 años. Las pérdidas. ¿Pérdidas por qué se pierden? No porque usted haya parado la actividad, sino porque usted no ha cumplido la serie de requisitos para poder renovarlas, ¿no? Las tiene perdidas, ¿no? Entonces, claro, eso llega un momento que se pierden definitivamente para siempre. Amigo mío, ahora sí, ahora en ese lenguaje lo entendió perfectamente. Bueno, hablando de pérdidas y seguimos dentro, a mí es que a veces recuerdo un espacio que tenía el periódico, la revista Interview, que decía Antología del Disparate, pero yo no sabía que también en un sector tan serio y tan vital como el transporte se cometieran estos disparates. Y les voy a poner otro ejemplo relacionado con el transporte. Resulta que tengo entendido que ahora para pasar la ITV exigen que un camión vaya cargado, 60 hay que llevarlo cargado, o una guagua vaya cargada de pasajeros. Bien, yo hasta ahora la ITV que yo paso de mi coche voy yo solo. Ahora, que tenga yo que buscar 80 personas o 90 personas para meterle a una guagua para pasar la ITV, ¿no suena esto un poco casquiano? Yo cuando llegó esa norma yo me eché a reír. O un transporte, esto llevarlo con 60 toneladas de pico. Yo me reí. Bueno, ellos han ido poniendo unos aparatitos porque se le pone para hacer la simulación con tema de aire, unos inventos del carajo. Yo me eché a reír por una razón cuando a mí me lo comentan. ¿Es cierto eso, don Agustín, lo que le acabo de preguntar? Ha sido cierto, pero cada vez menos, porque con los aparatitos estos de la simulación... ¿Qué es lo que le ponen? ¿Unos compresores? Exactamente. ¿Para qué? ¿Para simular que va cargado? Exactamente, sí. En algunas ITV están, en algunos están y en otras no. Pero cuando esto llegó, yo me tuve que echar a reír, pues digo, bueno, muy bien, vamos a ver. Por ejemplo, yo voy al puerto de Las Palmas a cargar un contenedor que lo voy a llevar a Maspalomas. Yo no me puedo desviar a un ITV con ese contenedor porque no es mío, esa mercancía no es mía. Y claro, para poder cumplir con los pesos había que ir cargado, ¿no? Digo, esto es ridículo. Si a eso le ponemos ahora, que es lo peor, eso es en mercancía, que bueno, se podría hacer, entre comillas, ¿no? Pero, ¿qué me dice usted a mí con una guagua de pasajeros, no? Usted coge ahora una guagua de línea y usted con los pasajeros... Una guagua de turista y una ITV. Oye, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿No? Sí, esto fue... Forma parte del paisaje turístico de Canarias, eso también. La verdad que cuando esto llegó aquí en Península fueron obviando el tema, porque la verdad que era una incongruencia total, ¿no? Por cierto, ¿eso se aplica en la península? Se estuvo aplicando también, sí. Se estuvo ¿Y aplicando. al final en qué quedó todo esto? Bueno, han modificado los ITV, porque el problema está que los ITV tienen que poner los mecanismos oportunos para que no se dé esa circunstancia, y con eso que le estoy diciendo, con los aparatitos que se enchufa, usted simula el peso y usted comprueba los frenos. Hombre, eso tenía una finalidad de comprobar el frenado de los vehículos con la realidad de un vehículo por carretera, que es cargado. Comprobarlo, ¿no? Bien, ¿tiene sus razones? Sí, pero oiga, busque usted los mecanismos de los ITV para que se haga dentro de una normalidad con esos mecanismos, que hoy con los adelantos que hay, esas cosas se resuelven y pronto. Es que algún gerente de ITV me llegó a decir, dice, si hago eso, me cargo los aparatos. Sí. Un camión cargado que tiene que pasar esos rodillos, me cargo, y son aparatos súper caros. Los rompe. ¿Qué pasa? Que aquí, cuando pasan esas cosas, empezamos a hablar de dinero. Los ITV tienen unas concesiones, y los ITV tienen que estar preparados para eso. Pero los ITV lo primero que decían era, si yo tengo que poner ese aparato, tengo que subir la tarifa de las ITV. Claro. Bueno, oiga, a mí no me lo cuenta usted como transportista. En Europa existe esa singularidad. Sí, en las ITV europeas. Sí, pero con el aparato incluido dentro de las ITV, la simulación de los pesos y puntos, no tiene usted que ir cargado. No, pero eso es ridículo, vamos. Y ya le digo, con el tema del peso a lo mejor uno puede tal, pero en el tema de los pasajeros, eso no se puede hacer, hombre. Eso son un poco la ridiculez y la Le digo que no me equivocaba, Antología del Disparate. Sí. Bueno. ¿Esto por qué lo hacen? ¿Una actividad recaudatoria o como decimos los canarios, por ganas de joder al profesional? Mire, yo he tenido anécdotas en el mundo del transporte, por eso yo llevo toda mi vida dedicado a esto. He tenido anécdotas, por ejemplo, cuando se nos marcaba, y hoy se sigue haciendo,
marcaron que tú vas a un ITV a examinar y te suspende por alguna razón, tenías que ir a un taller homologado a que te hicieran la reparación, ¿no? ¿Me parece bien? Sí, perfecto. Entonces, a mí lo que me sorprendía es decir, bueno, yo tengo una avería ahora, voy a un taller, usted tiene que ir a un taller homologado, me tiene que tirar la factura que usted ha hecho la reparación. Vale, y yo le preguntaba luego al director de industria, ¿no? Digo, vale, entonces si yo le traigo a usted la factura, como que he hecho la reparación, ya me voy, ¿no? Estoy aprobado, ¿no? Y si no, tiene usted que pasar y otra vez, digo, no lo entiendo. Si usted me exige... Otro absurdo. Exacto, usted me exige que esté reparado en un taller homologado. Si ya está reparado en un taller homologado, el coche está bien, ¿no? Según eso, ¿no? Presuntamente, o sea, para él. Otra verdadera ridiculez. Bueno, ¿cómo se resolvió aquello? Que todas las grandes empresas de transporte homologamos nuestros talleres para hacer nuestras reparaciones allí. Se resolvió de esa manera, ¿no? Pero digo que yo, como llevo muchos años en esto, me he tropezado cosas que la verdad es que a veces causan risa, ¿eh? ¿Cuál es el problema, cuál es el obstáculo principal que hoy se presenta al profesional, al transportista canario? Hombre, de lo que más queja le llega a la Federación. Hombre, la persecución continuada que tenemos por parte de las administraciones en objeto de recaudación. De recaudación. Claro. Es decir, nosotros ya pagamos muchas cosas y luego en la carretera a veces estamos hasta mal vistos, ¿no? Se nos multa por casi todo, ¿no? Y como las multas son cuantiosas, yo a veces me da por pensar de que hay cierto interés en que eso ocurra, ¿no? Y yo tengo que decirlo, ¿no? Hay empresas que, usted lo dijo antes, una multa de 3.000 euros, a lo mejor resulta que hay un camión trabajando para llegar a final de mes y llevarse un sueldo para la casa de 1.500 euros. Si como le lleva una multa de 3.000 euros, tiene que estar trabajando 2 meses para esa multa, ¿no? Y no comer, ¿no? No comer. Fíjate, chicos, son cosas que... Eso a mí me parece sangrante. Eso es uno de los grandes problemas. Total. Luego, el otro gran problema es la competencia desleal, que es monumental, ¿no? Ya lo decía yo antes en tema de tacógrafos, ¿no? Si le aplicamos la ley al tacógrafo a la mitad del transporte que se mueve en carretera en Canarias y la otra mitad no, pues estamos en muy desventaja, ¿no? Hablamos de tacógrafo, pero no hemos hablado de intrusismo. Es que el intrusismo va bastante copiado a esa otra mitad de la excepcionalidad, que es importante comentarlo, ¿no? Y por eso digo que se dan muchas circunstancias, ¿no? Luego nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones esas competencias. La administración no tiene los medios para controlarlo, y luego hay cosas que me sorprenden y mucho, ¿no? ¿Usted cree eso cuando dice administración? Hombre, es que no tenemos inspectores suficientes. Pues ponlo, que para eso me estás cobrando los impuestos. Oiga, no le digo los impuestos. ¿A usted cuando le dicen eso, qué piensa usted? Yo me enciendo un poco y le explico por qué. Por ejemplo, que no me hablen de inspectores, porque en materia de sanciones, que lo hemos hablado 2 o 3 ocasiones hay en la mesa inspectores hoy, para sancionar, pero para otros no. Es decir, tenemos unas cantidades recaudatorias importantes y yo simplemente le he dicho a los cabildos siempre, oiga, invierta usted en el sector del transporte lo mismo que está recaudando. No me dé nada de lo que usted está recaudando, invierta en el transporte. Imposible. Don Agustín Espino, ha sido un placer tenerlo aquí. Bueno, le repito que lo de Chico es una broma porque es grande en conocimiento. Eso es lo que importa. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación y lo emplazamos para una nueva ocasión. No, cuando ustedes quieran, muy bien, aquí estaremos otra vez. Señores, así terminan los profesionales de Canal 4 Televisión. Hoy con don Agustín Espino, presidente regional, en este caso de la Federación Regional del Transporte de Canarias. ¿Se puede decir más alto, más claro? Imposible. Que sean felices, muy buenas noches y hasta la próxima ocasión.